Esto para mí es un privilegio y una sorpresa. Honestamente yo me siento emocionado porque mis compañeros quieran saber sobre mis vivencias durante el periodo que trabajé haciendo cine en Cuba como productor. Me mandaron a estudiar aquí para que aprendiera inglés en Georgia, ahí en las montañas, que fue una experiencia tremenda. Y de ahí estuve viviendo un tiempo en Nueva York y después regresé a Cuba. En Cuba hice diferentes trabajos. Uno de ellos fue en la zona fiscal de Guanabacoa. Trabajé como vendedor de la General Electric también. Y así, buscando cómo desarrollarme. Hasta que después cambiaron los tiempos y empecé a administrar cine, a trabajar administrando cine. Empecé en el Cine Maravilla y de ahí fui pasando de un cine a otro hasta que llegué a lo que es el cine Yara, actualmente, que en aquel momento era Radio Centro, que era Cinerama. Y un día, yendo al ICAI, que era el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico, fui a hacer una gestión allí y veo movimiento de equipos y camiones y cosas y demás que me llamó la atención y pregunté de qué se trataba. Y entonces me explican de que era un documental que iba a salir y que iban para la provincia de Las Villas. Entonces, y de ahí que iban para Oriente, y iban a diferentes lugares que eran lo que llaman las locaciones. Y eso me gustó muchísimo porque yo en realidad toda la vida he sido un poco así aventurero, que me ha gustado conocer nuevos lugares y nuevas cosas. Y me gustó mucho y entonces pues solicité en el ICAI mi traslado de administrador de cine para trabajar como cineasta y me pusieron como asistente de sonido. Ahí, bueno, pues trabajé como asistente de sonido en un documental y eso me sirvió de experiencia para ver cómo era en realidad el desenvolvimiento del trabajo. Y me di cuenta que lo que más yo me parecía que era apto era producción, porque siempre me gustaba hacer gestiones, lograr cosas difíciles y coordinar, etc. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, logré ser asistente del asistente del asistente de la primera película, que se llamaba Preludio 11, una coproducción cubano-alemana. Me puse pendiente de si salía otra película nueva. Y efectivamente empezaron a preparar una película cubano-soviética. Busco quién iba a ser el productor y el productor era un señor que se llamaba Miguel Mendoza. Y fui a verlo. Y le dije, chico, mira, yo soy nuevo, terminé de trabajar en esta película ahí como asistente y me hace falta aprender rápido. Y yo quisiera ver si es posible, si pudiera trabajar contigo como asistente y participar en todas las reuniones y yo no abro la boca para nada, porque yo no sé nada de realidad, ni puedo preguntar algo porque yo después cualquier duda que tenga te la pregunto a ti, yo quiero ser ahí un fantasma, pero voy a aprender más rápido que los demás. Y me dijo que sí. Y la verdad que se portó extremadamente bien conmigo ese compañero. Estando filmando la película esta, Soy Cuba, en Pinar del Río, me dice Miguel que había que ir a Oriente a preparar la película, las locaciones de Oriente, que eran casi todo Oriente, incluyendo Baracoa. Y yo nunca había ido para Oriente y ni conocía a nadie allá. Me mandaron a ver al jefe del ejército de Oriente. Y para allá arranqué, y yo solo con el chofer y un carro. Y ahí logré que me dieran una división del ejército completa,
para trabajar en la película, uno para hacer papel de alzado, otro para todo. Pero las divisiones militares no pueden separar y dar una parte, tiene que ser con cocina, con todo. La gente en Bayamo pensó que había guerra de nuevo allá arriba en la Sierra Maestra, cuando yo iba a pasar todo eso por Bayamo, para allá arriba, para Minas de Frío. Estuvimos una vez esperando casi un mes a que saliera una nube en un área determinada, el camarógrafo soviético Uruchevsky. Ahí todo el mundo día tras día preparado ahí y no salía la nube. Hasta que por fin salió la nube y cuando fueron a filmar se me había partido la cuerda de la cámara. Y entonces en Minas de Frío me dicen que me buscara una cuerda para la cámara esa. Imagínense, en Minas de Frío. Bueno, pues me monté en el jeep, arranqué para Santiago de Cuba y dije, bueno, pues, cuerda de esta o guitarra o piano, pensé yo, porque yo llevaba la muestra, ¿no? Y llegué a un lugar que vendían, preguntándole a la gente en la calle, un lugar que se dedicaba a vender pianos y cosas de esas, pero estaba cerrado, lo habían intervenido porque la gente se había ido del país y no era todavía de nadie. Bueno, pues tuve que romper la puerta, entrar y cortarle las cuerdas a los pianos con un alicate, las que más se parecían a las que yo llevaba de muestra. Me monté en el jeep y arranqué de nuevo para la Sierra Maestra. Esto yo lo digo ahora en 2 minutos, pero eso no fue 2 minutos. Vaya, hay que echar, tú sabes. Y llegué allá con mis cuerdas allá arriba, antes que se fuera la dichosa nube. Y una de las cuerdas sirvió, porque ellos tenían su propio técnico para las cámaras y eso. Y se pudo filmar la escena. Hay un lugar que se llama Montpied, que era... que había que para pasar el camino de Minas de Frío a ese lugar era estrechito y era desfiladero por los dos lados, y el camión que tenía las bombas de humo para darle ambiente a las escenas, el chofer dijo que por ahí no iba porque todo eso siempre estamos húmedos de las nubes, que le llaman I4, y yo cogí el timón y crucé para allá con el camión cargado de bombas y bueno, eso lo digo para darme mérito, porque de verdad que yo iba con el corazón en la boca, pero bueno, lo hice. Y así. Fuera de La Habana, tenían la impresión los dirigentes de que para hacer revolución no hacía falta hacer cine, que lo que hacía falta era criar cochinos, puercos, gallinas, etc. Y cada vez que uno va a hacer una gestión era dificilísimo porque no entendían. Y entonces logré crear una técnica para tener resultados. Por ejemplo, en la película La Primera Carga en Machete, que fue en 1968, no había con qué hacer la película. El que estaba de jefe de producción, el ICAI, dijo que no se podía hacer porque no había recursos y ni nada. Yo le dije que si me daba un chance iba a Oriente, y yo allá conseguí los recursos. Y arranqué para Oriente, y Guillermo García, que era jefe de partido allá en Oriente, un hombre, bueno, llegué allí, conseguí que me diera una entrevista, le presenté el guión y le dije, mire, esto es la historia de Cuba. Aquí no se ha quitado ni se ha puesto nada. Y no tenemos con qué hacerlo. Entonces, le dije, yo quiero dejárselo para que usted lo lea y después me diga si me puede ayudar o no. Si nos puede, al ICAI, ¿no? Y entonces el hombre cogió y dijo, le dio a la secretaria que llamara a Bayamo. Y salió el del partido de Bayamo. Y él le dijo, oye, te voy a mandar para allá a un compañero que hace cine, que hace películas. Y le das todo lo que te pida, no lo que tú creas, lo que él te pida, y le pone plan película. Y así fue como conseguimos 200 caballos con sus vaqueros, con la comida para los caballos, con los herreros de los caballos. Los caballos nada más eran un dolor de cabeza. Dónde dejar los caballos, las monturas, todas esas cosas. Y por ahí, y después la comida de la gente, hicimos un campamento, el cocinero del hospital de Bayamo nos lo dieron para que fuera el que hiciera la comida de nosotros. Pero como fue una guerra, la primera carga machete a machete, los dañados de ese combate le faltaban brazos, piernas, orejas, nariz, porque la bronca machete es así. Y no conseguimos a nadie con esas características. Hasta que por fin fuimos al Ministerio del Trabajo y tenían la lista de toda una serie de gente que eran mutilados
y por ahí empezamos a ir a casa por casa y nos decían que sí, pero cuando íbamos a buscarlo, para el día de la filmación no querían ir y teníamos que convencerlo. Entonces convencimos al primero, no hubo problema. Cuando fuimos con la guagua al segundo, ya se sentó al lado del primero y cuando vieron todos que eran mutilados, no se sentía muy contento, pero bueno, al final logramos convencerlo y se hizo la película esa, La Primera Carga Machete, que fue un documento histórico. También hice un documental con Cortázar, que para mí ese documental es mi obra maestra como productor, que se llama Por Primera Vez, en la Sierra de Baracoa. Ahí fuimos para preparar las condiciones, como siempre. El partido se comprometió con nosotros de darnos, de resolver todas las dificultades que nosotros detectamos para poder, cuando llegáramos con los equipos nuestros, poder llegar a un lugar allá arriba que se llama Los Mulos. Se llama Los Mulos porque lo único que llega allá arriba eran arrias de mulos. Ningún vehículo jamás había llegado allá arriba. Y cuando regresamos, posteriormente, de acuerdo con la fecha que teníamos para la filmación, no habían hecho nada. Y entonces yo había previsto más o menos eso, porque una de las cosas que aprendí fue a no creer en cada vez que me decían eso está resuelto, eso está matado. Yo no lo creí, nunca, jamás. Y yo creaba mis propias condiciones, por si esa gente fallaban, que siempre fallaban, porque no nos daban el valor que teníamos, nos subestimaban. Y cuando llegamos, yo había mandado hacer una cadena de 20 pies de largo, porque había un paso, había un manantial que le llamaban a ese paso que había la Zambumbia, y ahí se atacaban hasta Los Mulos. Y yo había calculado la distancia de eso, y entonces lo que hacía falta era pasar un jeep, mandé a hacerle cadena a la rueda de los jeeps, porque yo tenía esa experiencia de Nueva York, de cuando en el invierno la nieve, que a los carros le ponen cadena. Y Cuco, que era el técnico de todas esas cuestiones, me hizo las cadenas para los jeeps. Y la cadena de 20 pies de largo, de eslabones gordos, para pasar el jeep y después con el jeep alar el camión y más el motor del camión y logramos cruzar hasta el otro lado. Y llegamos al caserío ese que se llama Los Mulos. Hicimos la película de una gente que nunca habían visto cine, le pusimos la película de Charlie Chaplin en tiempos modernos y los filmamos a ellos, mandamos los Rush a La Habana, los trajimos y los pusimos para que ellos se vieran a sí mismos, a ver cómo reaccionaban cuando se vieran en la pantalla y se hablaban. Ellos se hablaban a sí mismos, decían: fulano, qué bien quedaste, qué bien te ves, estás igualitico. Y nosotros no entendíamos por qué se hablaban a sí mismos, y es que ellos practican una religión que ellos hablan con sus muertos. Todos los viernes ellos se reúnen en un lugar y se ponen a dar vueltas y a girar y hacer una cosa así como hash, 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 así como los indios, a dar vueltas, y llega un momento que entonces ya empiezan a ver a sus muertos, que ellos los están viendo y le hablan. Eso es lo que ellos creen y así viven. Traté de hacer un documental sobre el Tesoro de Mérida, que es una historia que hay, que está en los archivos de Indias y en los archivos de la Lloyd en Inglaterra, de que ese tesoro está ahí, que era de las iglesias de Mérida, que los piratas trataron de llevarse y los curas lo trajeron para Guanacavive, lo enterraron y nunca ha aparecido y se sabe que está ahí. Y tratamos de hacer un documental de eso, pero bueno, no encontramos nada, pues fuimos con la Academia de Ciencias y bueno, encontramos muchas cositas interesantes, pero olvidaba algo increíble. Resulta que estábamos en Baracoa Oriente y allá recibimos la noticia de que el papá del productor ruso, Mariágen, había muerto. Y entonces me dan la orden de que lleve al productor para La Habana urgente para que pueda ir a Ucrania al entierro de su padre. Y entonces, bueno, pues figúrate, en Baracoa no había pasaje en los aviones ni nada. Llegué a Santiago de Cuba en el jeep,
en Santiago de Cuba, que me conocía el director del aeropuerto, me dijo que no había espacio de nada, y entonces, inclusive yo le explicaba la situación, y al lado del aeropuerto de Santiago de Cuba civil está el aeropuerto militar. Voy para allá, hablo con el jefe de la aviación militar de allí de Oriente, un teniente, que hasta el nombre todavía me acuerdo. Bueno, y le planteo la situación que hay, y me dice, mira, hay un avión de 2 motores rusos que van para La Habana. Yo hablo con ellos para que ustedes vayan en el avión ese. Digo, no, perfecto. Los rusos dicen que sí, nos montamos el Mariagen y el asistente de dirección Belka Friedman y yo. Yo andaba vestido con un sombrero de vaquero negro, tenía barba y estaba vestido verde olivo porque me convenía para todas las filmaciones y para que cuando llegaba a algún lugar enseguida me abrí camino. Y entonces, bueno, pues nos montamos en el avión y cuando estábamos llegando a La Habana no podía aterrizar en el aeropuerto de La Habana porque había muchas nubes y estaba muy malo. Y entonces el ruso, el piloto, estaba buscando un hueco entre las nubes y logró tirarse en el aeropuerto militar que hay ahí en San Antonio de los Baños, que es un aeropuerto militar donde habían aviones coreanos, bueno, súper secreto, el aeropuerto ese. Y llega el avión ahí, se tira ahí, y entonces, bueno, para el avión, abren la portezuela del avión, un soldado mira para adentro, nada más que íbamos nosotros 3, y dice el soldado, comandante, ¿cuántos son ustedes? Y yo me hago tú sabes, yo no soy comandante, yo. Y entonces me dice Mariagen, compañero, comandante tú, porque él hablaba así, el español, ¿no? Digo, somos 3, y nos mandan un jeep, tú sabes, y nos montamos en el jeep, y me dice el chofer del jeep, comandante, ¿para dónde lo llevo? Y yo, pensando a una velocidad extraordinaria, digo, para la piquera de autos del pueblo. Y si no tengo orden de llevarlo donde sea, digo, no, para la piquera, porque yo lo que estaba era loco por salir de ese jeep y salir de la base. Y durante toda la trayectoria de la base, la gente saludándome, yo viendo saludos, Dios mío. Y entonces, porque parece que ese jeep era del oficial de la base o algo de eso. Hasta que por fin llegamos a la piquera, y en la piquera cogí un taxi para La Habana. Y eso fue un susto que yo pasé, que yo tengo 83 años, y esto desde el año 64, y no se me olvida. Resulta que posteriormente a estar en el ICAI, me trasladan a cinematografía educacional, que pertenece al Ministerio de Educación. Ahí se hacen documentales didácticos. Y bueno, me hacen jefe de producción de ahí. Estando yo en la entrevista con la directora, ella me dice que ellos tenían un compromiso con la Academia de Ciencias de Cuba y con la UNESCO, porque la UNESCO había detectado que la iguana cubana estaba en peligro de extinción, porque no se veía por ningún lado. En tierra firme no había iguana, y es una iguana que no se parece a ninguna otra. Y entonces la UNESCO pues le planteó a esta señora, que era la directora de cinematografía, era sobrina de Raúl Roa, y me plantea que ella, a pesar de tener esas relaciones y esos contactos y demás, no habían logrado encontrar la iguana, y que era un compromiso que le habían creado a ellos, o sea, la Academia de Ciencias le había creado a ellos, a ver qué yo podía hacer. Yo le dije, bueno, si usted me presta, ella tenía un alfa, y ya yo sabía dónde encontrar la iguana cuando ella me dijo eso, porque vaya, yo modestia aparte me conozco Cuba completa, no los pueblos, Cuba. Bueno, le digo que me preste el chofer y el carro de ella, y que en un par de horas yo resuelvo eso. Entonces me dice, usted es un poco prepotente, ¿no? Digo, no, yo le digo, ¿usted quiere resolver el problema? Yo le digo a usted que yo estoy bastante seguro que... ¿Y por qué el Alfa? Ah, porque el Alfa me va a abrir las puertas. Es un carro que era el que utilizaban todos los grandes dirigentes, y cuando uno llegaba a cualquier lugar con ese carro, no había dudas de que uno era un alto ejecutivo de algún departamento.
Entonces así fue, llegué a Surgidero de Batabanó, donde ya yo había hecho varios documentales, como dije anteriormente, y yo era muy conocido ya por los pescadores y por todo el mundo. Y ahí había un combinado pesquero. Entonces fui a ver al director del combinado pesquero, que cuando me presenté y le dije los trabajos que yo había hecho previamente allí y demás, se acordó de mí y le dije lo que nos pasaba con relación a la iguana, a lo que le pasaba a Cuba. Y entonces mandó a buscar a uno de los capitanes de uno de los barcos pesqueros y el hombre le dijo, bueno, el callo, no me acuerdo ahora del nombre del callo tal, está lleno de iguanas. Y entonces digo yo, pero ¿cómo es que están allá si la iguana es de sangre fría y cómo se va nadando? Dice, bueno, no sabemos, hay veces que van arriba de algún palo o están allí huyéndole, porque en Cuba el INI las cogía para hacer carteras, llaveros, y con la carne hacía croquetas, que decía que sí, croquetas de ave, y la gente decía, averigua de qué cosas son. Bueno, entonces el hombre se solidarizó con la idea, me dio un banco ferrocemento Cayo Largo, el capitán, comida para todo el grupo, yo le planteé el camarón, todo el grupo, de todo nos dio, y sin tiempo, que era un barco que no estaba en producción. Y bueno, y antes de las 2 horas yo estaba de regreso en el Vedado, y le dije a la mujer, mire, esto fue así, 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 ya tenemos ya todo listo para ir a firmar, podemos ir mañana si quiere. Y dice, no, tenemos que hacerlo en las vacaciones, que es cuando, porque trabajan junto con educación. Cuando es las vacaciones de las escuelas, pues también eran las vacaciones de esa gente. Bueno, está bien, y cuando llegaron las vacaciones, pues fuimos a Cayo Rosario, creo que se llamaba Cayo Rosario, y ahí en la costa sur de Cuba, cerca de Isla de Pino. Una belleza de lugar allí, porque se ve donde termina y están bueno, un lugar muy, muy bello. Están todos los cayos esos que después, Cayo Largo, todos esos cayos que cogieron para turismo. Pero ese no, ese estaba virgen todavía. Y yo llevé un perro, yo criaba perros Staffordshire. Nosotros los criábamos. Y llevé al perro mío que se llamaba Filpo con nosotros. Llegamos allí al Cayo, cogimos un botecito, fuimos para el Cayo y estaban las iguanas ahí. Y entonces yo le digo al perro que cogiera, era un perro muy inteligente, ¿tú sabes? Esos perros son geniales. Le dije, Filpo, cógelo. Y fue para allá y a morderla la mató. Le dije que no, y otra iguana, cógela. Y entonces la mordió más suave, pero también la hirió. Y la tercera lo que hizo fue que le puso las 2 patas arriba, compadre. Que él buscó la manera de complacerme sin lastimar al animal. Y ese lo cogimos y lo domesticamos y le pusimos Oscar a esa iguana. Y la llevamos para La Habana después y todo. Y entonces pues ahí pudimos coger, y tipo Walt Disney, ver cómo las iguanas hacían su vida, todas las costumbres de la iguana, etc. Y salió un documental de lo más productivo y didáctico. Pero Rogelio después hizo otro documental que se llama Guardafrontera, que pasamos un 24 de diciembre, era tan intenso, que pasamos un 24 de diciembre en un cayo en la costa norte, con tremendo norte, y yo tuve que conseguir un puerco y nos pusimos a asarlo y quedó cocinado por fuera y crudo por dentro, como en aquella vez en Nochebuena, ¿te acuerdas? Entonces, espérate, no quites. Entonces, filmando ese documental, el camarógrafo era Pablito Martínez, y el gordo, ¿cómo se llama? El asistente de cámara, Centeno. Iban en un helicóptero para filmar unas escenas, y el helicóptero se apaga
se cae en el agua. Y Pablito y Centeno aguantan las cámaras y ya el agua le daba por la cintura. Y el piloto logró arrancar el helicóptero y sacarlo del agua, que parecía un submarino saliendo del agua. El piloto se llama Pita, de apellido, Teniente Pita. Me acordé que es el mismo que me ayudó a conseguir el avión para lo llevar al ruso para allá, para La Habana, que después lo hicieron jefe de la Fuerza Aérea. Es algo que es importantísimo, que uno ve una película en el cine, en aire acondicionado, y no se da ni se imagina los trabajos que se pasan normalmente, inclusive hasta en un país desarrollado, para poder hacer esa película, que uno la ve media hora y uno se mete a lo mejor un año, o 6 meses, 8 meses para hacerla. En Cuba había pocos recursos, y por ejemplo, esta documental Tiempo de Hombre, cuando se plantea hacerlo, pues nos dicen que no había recursos para hacerlo, que no había gasolina, que no había dinero para alquilar en hoteles, que no había nada para comida, cupones de comida, no había nada, imposible hacer el documental. Y eso para un productor es un reto, por lo menos para mí, decirme que no, es que tiene que ser que sí. Entonces, yo cojo y planteo que el carro de producción sea una motocicleta. Yo estoy seguro que el único productor que ha hecho una película en Cuba con una motocicleta como carro de producción he sido yo. Cogí un Jeep de guerra y lo convertí en una casa. O sea, casa no, puse literas a ambos lados, literas dobles, donde podía dormir todo el mundo, con todas las comodidades, escenografía, hizo un inodoro portátil, todo. No teníamos necesidad de hotel, ni de... y el gasto de gasolina era mínimo. Y hacíamos campamentos donde nos cogía, cuando terminábamos de filmar en el día, ahí montábamos el campamento. Que previamente yo en la moto lo buscaba, ¿no? Etcétera. El lugar adecuado, cerca de un río, un riachuelo, etcétera. El cocinero era el chofer de cámara. Uno que se me olvidaron los nombres ya. Uno que hablaba así carelata. Era el cocinero. Y la comida nos la daba en plan escambray, porque le habíamos planteado la situación que había, y como a ellos les convenía que se hiciera ese documental, pues lo que fuera necesario, comíamos como reyes. Hacíamos la fogata, y fue así como hicimos la película esa. Ni hotel, ni carro, ni nada. El camión era para la vivienda y para los equipos y demás. Y la motocicleta para hacer las gestiones. Así se hizo Tiempo de Hombre. Es importante que se sepa que nosotros, ninguno, habíamos hecho cine antes, en ninguna de sus partes, nunca. Eso, todos empezamos de cero con nuestra mejor intención. Y ahí nos fuimos desenvolviendo y desarrollando cada cual en su onda, en donde mejor se sentía identificado. Yo quisiera, a mí particularmente, yo me enamoré y sigo enamorado de las montañas de Cuba, ¿ves? Y de su gente, y de su gente, donde yo creo que hay más material humano, interesante, y que da gusto trabajarlo, es en los campos y en las montañas de Cuba, porque es otro tipo de sentimiento, es otro tipo de actitud más humana, más cubana. Los que están aprendiendo cine ahora, independientemente de lo que estén aprendiendo en la escuela, yo les aconsejo que vayan de asistente de un director, de un productor, y que en vivo sufran la experiencia de lo que es hacer lo que hayan aprendido teóricamente. Es como mejor resultado van a tener. Yo he contado todo esto porque dicen que recordar es volver a vivir.
otra vez vivir esas emociones. Volví a ser tristeza para matar de sed.